Muy buenos días, les saludamos a todos en este primer día de la semana, Día del Señor, deseando que la bendición de nuestro Dios siga siendo derramada sobre todos aquellos que escuchan este audio y que a través de esto podamos disponer nuestros corazones para seguir meditando en esa bendita persona, nuestro amado Salvador. Y lo seguiremos haciendo a la luz de la epístola a los Hebreos, considerando allí algunas cosas relacionadas a la superioridad de Cristo. Y en el capítulo 2, donde vamos a leer, vamos a considerar la superioridad de Cristo sobre Adán, el primer hombre. Entonces vamos a leer capítulo 2 de la epístola a los Hebreos, versículo 6, dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El versículo 14 también dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Como hemos indicado, estos versículos nos va a hacer una comparación y a su vez un contraste entre el Señor Jesucristo y Adán. Adán, el primer ser humano creado, un hombre hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y que después que Dios creó todas las cosas allí en el principio, en Génesis, Él hizo al hombre y lo coronó de honra y de gloria, dándole una autoridad y una potestad que contrastaba con lo que él mismo era. Porque la Biblia dice, y lo hemos leído, que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, en potencia, en capacidad. Sin embargo, a pesar de que era un poco menor, a Dios le plació, por la pura gracia de Él, el dar una posición a los seres humanos, o en este caso al hombre, una posición privilegiada. Y le mandó a enseñorearse sobre todas las cosas que habían sido creadas. Y de esa manera, por eso leemos que el Señor le coronó de gloria y de honra, y que le sujetó a él todas las cosas. En el estado de perfección que Dios había creado a Adán, lo había hecho con la capacidad de gobernar sobre las cosas que Dios había creado. Sin embargo, nos dice la Escritura que por cuanto el hombre dejó entrar el pecado, y por el pecado la muerte, el hombre cayó en una condición miserable por causa del pecado. Y toda esta autoridad que le había sido delegada, la perdió por causa del pecado. Y entonces allí hay un contraste entre Adán, el primer Adán, y Cristo, el postrer Adán. Y es que nos hace referencia a la posición, lo que Dios había hecho de él,
a pesar de que era un poco mejor, fue elevado a esa posición de autoridad. En cuanto al Señor Jesucristo, ahí hay un contraste porque el Señor Jesucristo, estando en la posición más elevada, Él hecho superior a los ángeles, un ser que en majestad y gloria es igual a Dios, se hizo un poco menor que los ángeles. Y en esa condición vemos cómo Él se humilló a sí mismo. Al contrario de Adán, siendo un poco menor que los ángeles, fue exaltado a esa posición de autoridad. El Señor Jesucristo, siendo muy superior, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y ese es el primer contraste que notamos allí en cuanto a la posición de Él. Pero también nos dice acá que por medio de el pecado de Adán entró la muerte. Tristemente, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, del Señor Jesucristo nos dice acá que por medio de las aflicciones que Él experimentó y por amor a nuestras almas, aunque Él fue sin pecado, y que por esa razón no debía morir ni experimentar la muerte, primero porque Él es Dios el inmortal, y segundo porque no había causa en Él que ameritase la muerte, siendo que la muerte es la causa del pecado. Sin embargo, por amor a nosotros, Él gustó la muerte. Como dice allí, que aunque Él fue coronado de gloria y de honra, a causa de el propósito de Dios, de la redención de los seres humanos, Él padeció de la muerte. Y en eso mostró Dios su misericordia, en poner a nuestro amado Salvador a sufrir el castigo de nuestra paz. Es que el Señor Jesucristo se hizo responsable de nuestros pecados. Aunque el hombre había pecado en el huerto del Edén, sin embargo Él trató de excusarse, indicando de que había sido la mujer que lo había engañado, indicando que había sido Dios mismo el que puso allí a la mujer. Habiendo pecado, trató de justificarse a sí mismo para no asumir la responsabilidad de sus pecados. Al contraste, Cristo, siendo sin pecado, el único ser humano sobre la faz de la tierra que nació sin pecado, concebido, y que vivió una vida impecable. Sin embargo, por nosotros, Dios le hizo pecado. Él se hizo responsable de todos nuestros pecados y siendo Él impecable, sin embargo, Él estuvo dispuesto a padecer la muerte. Gustó la muerte porque por medio de ella hizo posible que nuestros pecados sean perdonados. Indudablemente, una superioridad del Señor. Realmente Adán trajo el pecado, permitió el pecado y por medio del pecado la muerte. Cristo, por medio de su muerte, vino a quitar de en medio el pecado. Y la otra cosa que nos dice acá acerca del Señor Jesucristo, su superioridad, tiene que ver con lo que Él estuvo dispuesto a participar de carne y sangre para que por medio de esa muerte que Él experimentó estando en este cuerpo humano, Él pudo destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo.
y nos hace pensar en el poder del Señor Jesucristo. El hombre no puede lograr a sí mismo el perdón de sus pecados. Mucho menos puede perdonar a otros el pecado cometido. Porque como dice la Biblia, y eso era sorprendente acerca del Señor Jesucristo, ¿y quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y el Señor Jesucristo demostró su poder en esa capacidad de Él de perdonar pecados. Por eso Él decía, tus pecados te son perdonados. Pero Él mostró el poder que Él tiene sobre el pecado y sobre la muerte. El pecado no pudo mancharle, la muerte no pudo retenerle. Y por eso Él venció a través de su muerte, pudo destruir para siempre la muerte y aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Fue el diablo el que logró que el hombre incurriera en el pecado al principio y por medio del pecado entrase la muerte. Pero fue entonces por medio de la misma muerte que experimentó el Señor Jesucristo que Él quitó el pecado de en medio y venció al que tenía el imperio de la muerte, a saber, Satanás. Qué maravilloso nuestro amado Salvador, el poder que Él tiene. Y sin embargo, a pesar de ello, Él mostró su misericordia y su humildad al estar dispuesto a hacerse un poco menor que los ángeles. Sin embargo, ahora está exaltado hasta lo sumo, coronado de gloria y de honra, y ha sido hecho autor de nuestra eterna salvación. De modo que en esta mañana una vez más reconocemos la superioridad de Cristo, en este caso sobre Adán o comparado con Adán. Que el Señor haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.